Nos colocamos de rodillas. Padre rico en misericordia, santifica y protege siempre esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento. Como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino.
y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo como el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de su muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio
Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No tenemos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo... Yo soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús.
Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos colocamos de rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebraron un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy es Viernes Santo. Estamos meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, Jesucristo vino a traernos a nosotros la salvación, que no es otra cosa, sino a darnos la vida del Espíritu, la vida del más allá. Vino a salvarnos del pecado para que podamos entrar al reino de los cielos. Esa es la gran verdad. Y esa gran verdad la vino a exponer en medio de un mundo que no conocía la vida del Espíritu, la vida del más allá. Un mundo donde todos buscaban el reino de la tierra, pero que Jesús propone el reino de los cielos. E invita a todos sus discípulos a buscar el reino de los cielos y a desprenderse del reino de la tierra. Lo hizo con palabras. Y como no le creyeron con palabras, lo hizo con el ejemplo. Se desprendió de todo, absolutamente todo, porque su reino no es de aquí, es del más allá. Y fue capaz de morir a todo lo terreno, a todo lo material, a todo lo de este mundo, poderes, fama, grandeza, riqueza, todas las cosas de este mundo, orgullo, soberbia, todo lo de este mundo murió a eso para mostrarle con hechos lo que había predicado con palabras a sus apóstoles, para que ellos al ver las palabras unidas con el ejemplo se movieran y entusiasmaran para seguir sus pisadas, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Y propuso que ese era el camino a seguir si queríamos entrar al cielo. Pero también mostró que la mayoría de personas era indiferente a eso. Que más bien la mayoría de gente se preocupaba por este mundo. No importa que fuera un mundo de maldad, reflejado en un Barrabás, del cual la gente dice, libérenlo. Quien busca este mundo quiere el libertinaje, pues Barrabás era un ladrón, un asesino, un sinvergüenza. Y quienes viven en este mundo, eso es lo que buscan. Y a Jesús, que viene a proponernos el reino de los cielos, la vida eterna, el más allá, la verdad de lo espiritual, hay que matarlo, hay que acabarlo, es una tontería, eso no nos sirve, a nosotros no nos importa. Los políticos, los poderosos, ni siquiera le interesa la verdad cuando Jesús le dice que Él nació para ser testigo de la verdad y que es la verdad y salió y se fue. No les importa. Isaías en el capítulo 52, versículo 13 en adelante, nos muestra en un retrato hablado de lo que fue la vida de Jesús, pero también de lo que es la propuesta que Jesús te hace y me hace a mí en esta Semana Santa. Siempre y cuando tengamos como meta el cielo, el triunfo, la felicidad eterna. Pero nos dice por dónde tenemos que pasar, cómo tenemos que pasar. Hay quienes, a pesar de que no estén de acuerdo con esa propuesta, la asumen. Y esos son los santos.
A pesar de que cueste esa propuesta y seguir esos pasos por el camino angosto y espinoso, lo asumen y lo transitan, y esos son los santos. Y hay quienes lo rechazan y no quieren aceptarlo porque no quieren sufrir, porque no quieren padecer. Esos son los paganos. El final es la resurrección y la vida para el que siga los pasos. En eso se resume la Semana Santa. En eso se resume la pasión y muerte. Pero escuchemos que sea Isaías quien lo resuma. Vamos, Isaías 52, 13 en adelante. He aquí que mi siervo será prosperado. Isaías enfoca la meta final. Mi siervo será prosperado. ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál es la meta final? Será engrandecido. Será engrandecido, la meta final. Queridos hermanos, Isaías nos da a nosotros la clave del éxito, la clave del triunfo. Si ustedes y yo contemplamos, contemplar significa mirar, admirar y agradecer, contemplamos los misterios del reino, contemplamos el reino de los cielos, o sea, lo miramos no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y nos quedamos extasiando el final. Mi siervo prosperará, mi siervo reinará, mi siervo triunfará. O sea, miramos el final que nos espera como cristianos, como creyentes, después de que pasemos por lo que tengamos que pasar. A mí qué me importa, pero mi meta, mi trofeo, mi premio, mi reino, mi tesoro. Por eso Jesús, cuando iba a morir y le dijeron tú eres rey, cuando lo llevaban ya condenado, él dijo sí, mi reino no es de este mundo. Poniendo los ojos en el final, fue capaz de soportar la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasa con los cristianos actuales? Que no sabemos para dónde vamos. Y por eso, al no saber para dónde vamos, nos convertimos en Vicentes. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Lo que la gente diga, lo que la gente haga. Pero no tengo claridad hacia dónde camino, qué busco, qué quiero. Eso sí estaba claro. La iglesia hoy quiere que tengas muy claro hacia dónde transitamos. Y por eso nos presenta una Semana Santa con pasión y muerte, pero con la noche victoriosa del triunfo. La Pascua del Señor, la resurrección, el gloria, el triunfo. Para decirnos a nosotros, no podemos quitar la mirada en el final. Isaías entonces presenta a Jesús, ya lo profetiza desde antes, cómo era, mi siervo va a ser prosperado, va a triunfar, la meta final. Y ahí está el secreto. ¿Quieren ser santos? ¿Quieren triunfar en medio del mundo? Siéntense a pensar, a reflexionar, a meditar, a contemplar las promesas del reino, como si ya estuviera a un paso de alcanzarlo. Y exaltado. Será exaltado. Y será puesto muy en alto. Y será puesto muy en alto. Mire cómo Isaías, palabras claves para animarnos. ¿Quién no quiere estar muy en alto? ¿Quién no quiere estar exaltado? ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere triunfar? ¿Quién no quiere reinar? Todos. Bueno, ahí está la propuesta de Dios. Pero ahora, si quieres llegar allá, tienes que pasar por aquí, sin perder de vista la meta final. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Bárbaro.
A este que quería triunfar, que va a prosperar, que va a tener éxito, que va a reinar, ya comenzamos mal. No es que comencemos mal, es que Dios nos habla con claridad. ¿Otra vez? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Bárbaro, ya no parecía hombre. Ese que va a triunfar va a pasar por momentos tan duros y tan difíciles en el camino de la vida, que va a estar desfigurado, que no parecía hombre. Ahí ya las piernas comienzan a temblar. Ahí ya muchos cristianos comienzan a echarse para atrás. Ahí ya muchos abandonan el cristianismo. Ahí ya muchos abandonan el evangelio. Ahí ya muchos no quieren seguir. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Todo el mundo quedará asombrado, porque verán lo que nadie les ha contado. Esto no había sucedido. Que para lograr el triunfo, que para lograr el éxito, que para poder, va a pasar por momentos duros, nadie lo había contado. Jesús nos lo contó, Jesús nos lo expresó. Y no solamente con palabras, lo dijo y lo vivió. A los apóstoles le dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, lo van a escupir, lo van a crucificar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Lo dijo y lo vivió. Eso nunca se había visto. Los reyes de la tierra nunca habían visto eso, porque los reyes de la tierra estaban acostumbrados a agarrar el poder, a lo mejor con trampas, a lo mejor con armas, a lo mejor con fuerza, a lo mejor con lo que sea, y este viene a agarrar el poder con la humildad, con la sencillez, con la humillación, con el sacrificio. Y entenderán lo que jamás habían oído. Jamás se había escuchado eso, pero los cristianos debemos tenerlo muy claro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando él lo anunció, hasta el mismo Pedro lo llamó y le dijo, no, Señor, eso no te puede suceder. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y si no le creyeron al Mesías, que tenía que pasar por ahí y que eso iba a suceder, ¿se acuerda el camino de Maús como estaban decepcionados? Y Jesús le dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Bueno, ese Jesús de Nazaret, que nosotros pensábamos que iba a ser un grande, ya mire, a 3 días y no mire. Y Jesús les dijo, tardos de corazón, insensatos, para creer lo que dicen las Escrituras. Todo eso tenía que cumplirse. ¿No se lo había dicho de antemano? Bárbaro. ¿Pero quién le hizo caso? Ese quien le hizo caso es lo que Jesús hoy reclama. Que ustedes y yo vamos a la iglesia durante todo el año y nos llamamos católicos, pero no le hacemos caso a la palabra, no creemos en la palabra. Y no nos damos cuenta, cuando pasamos por estos caminos no nos damos cuenta que por ahí teníamos que pasar. Y no somos capaces de darle gracias a Dios cuando teníamos que pasar por ahí. Démosle gracias a Dios cuando pasemos por ahí. Y digamos, esto tenía que pasar. Para yo ser santo, tengo que pasar por ahí. Amarguras, tristezas, decepciones, humillaciones, desprecios, insultos, calumnias. Tengo que pasar por ahí. ¿Quién va a hacer caso a mi palabra? Dice el Señor. ¿Quién hará caso? No, más bien nos lamentamos, más bien nos quejamos, maldecimos. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. No le importa la hermosura. Lo que al mundo le importa es la hermosura. En él no hay hermosura. No le importa eso. No está buscando la hermosura material. Está buscando la hermosura espiritual. ¿Ustedes no se dan cuenta que las mujeres hoy sufren por la hermosura material? A Jesús no le importa eso. Incluso los hombres hoy están buscando igual ser como las mujeres, con la hermosura material. A él no le importó eso. A él le importó la hermosura espiritual. El interior, lo espiritual.
¿Y a quién le importa? Lo espiritual es una propuesta. Jesús dice, la hermosura material, ¿para qué? Eso se acaba. ¿Por qué no buscar como cristianos tener una hermosura espiritual bella, santa y pura? Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo. Seguir los pasos del Señor a nadie atrae. Sufrir con paciencia, con humildad los defectos de los demás, que es una obra de misericordia, eso no atrae a nadie. Eso no gusta. Despreciado y desechado en... ¿Quién va a seguir esos pasos? ¿Quién va a transitar ese camino? ¿Quién le va a gustar eso? ¿Qué cristiano quiere pasar por ahí otra vez? Despreciado y desechado. Ese es el resumen de la pasión de Cristo. Despreciado. ¿Y qué más? Y desechado. Y desechado. Desprecio y desechado. Lo tiran a la basura. Lo desprecian. Por ahí tenemos que pasar. ¿Quién se anota? ¿Quién quiere caminar por ahí? Yo no, yo no. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo. Pero por ahí tenemos que pasar. Ah, no, por ahí no paso. ¿Quién ha creído a su palabra? No hay otro camino. Y si ustedes creen que hay otro camino, escuchen a Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Y desechado entre los hombres. Entre los hombres desechado. Varón de dolores. La teología de hoy es, pare de sufrir. Y lo que Jesús nos trae a nosotros para triunfar, ser persona capaz de aceptar, de vivir, de abrazar la cruz, acostumbrado al sufrimiento. Varón de dolores, Experimentado en quebranto. experimentado en sufrimiento, en quebranto. Un cristiano tiene que ser como Jesús, experimentado en el dolor, en el sufrimiento, llámese como se llame, varón de dolores. Y nosotros, nuestra mentalidad mundana es pare de sufrir. Si yo soy cristiano, no tengo derecho a sufrir. Y si sufro, me aparto de Dios y me aparto de la iglesia, porque esto no puede ser. El diablo nos engaña. Y como que escondimos de él el rostro. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Si él fue menospreciado, tú también. Y no lo estimamos. Y no fue estimado, a ti tampoco te van a estimar. Entonces la pasión de Cristo es para que usted y yo sepamos que por ahí pasó Cristo y por ahí tenemos que pasar. Es el resumen, lo que está diciendo Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él cargó con nuestras enfermedades. O sea, que Él sufrió y no podemos decir nosotros que Él no nos entiende porque Él no sufrió. Él sufrió nuestras enfermedades. O sea, Él sabe por dónde tenemos que pasar. Él sabe que es difícil. Él nos entiende. Porque ha sido como nosotros, igual en todo menos en el pecado. Y sufrió nuestros dolores. A Él le dolió nuestros dolores. Él sufre con nuestro sufrimiento. ¿Pero por qué no lo quita? Porque es el único camino que nos conduce al reino celestial. Porque es el único camino que nos purifica, nos santifica y nos redime. Por eso no lo quita. Por eso los ateos, cuando se preguntan, ¿por qué el dolor si Dios existe? ¿Por qué el sufrimiento si Dios existe? No saben por qué. No saben que esa es la purificación del alma y es pasar a cada cristiano que somos como el oro, pasarlo por el fuego, por el crisol para pulirlo. ¿Los cristianos lo sabemos?
y lo meditamos en la Semana Santa para aceptarlo con humildad y sencillez, siempre con la mirada puesta en el reino de los cielos. Mi reino no es de aquí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que Dios lo había abatido, que Dios lo había ignorado, que Dios lo había olvidado. Como pensamos cuando vemos a un enfermo, cuando vemos a un pobre, cuando vemos a alguien de esos desechos de la sociedad, entre comillas, pensamos que Dios lo tiró a la basura, que Dios lo ignoró, que Dios lo abandonó, que no es así. Que no es así, dice la palabra de Dios. Que Dios no lo ha abandonado, no lo ha desechado. Que ciertamente permite que pase por ahí y nosotros no tenemos la capacidad de comprender eso. Pero que Jesús trata de darnos la explicación para que sepamos que por algo suceden las cosas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y todo eso lo soportó Él por nosotros, siendo inocente. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Que si Él siendo inocente soportó todo eso, ahora nosotros que somos culpables, ¿se acuerda el ladrón? Nosotros lo merecemos, pero Él no lo merece. Eso es lo que pasa, es lo que está diciendo Isaías. Si nosotros nos ponemos a observar, merecemos sufrir, purificar el alma para llegar al cielo. Él nada, pero cargó con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Le está diciendo que la pasión de Cristo, su sufrimiento, por sus llagas, ustedes y yo hemos sido salvados. Para demostrar que si el sufrimiento de Cristo tiene un valor redentor, tu sufrimiento y mi sufrimiento ofrecidos a Dios, tiene un valor salvífico y redentor para mí y para la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Este es el problema. Al descarriarnos y cada quien hacer lo que nos da la gana, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Todo lo hemos hecho y por eso Él sufrió y por eso nosotros sufrimos. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros sufrimos por nuestros propios pecados, pero Él sufrió por los pecados de todos, o sea que el sufrimiento de Él es más grande que el de nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió la boca. A pesar del sufrimiento y a pesar que era inocente, no se defendió, no abrió la boca para decirnos a nosotros por qué nosotros sí abrimos la boca y la abrimos para maldecir, renegar, incluso hasta de Dios. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero llevado al matadero. Aquí está el reflejo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Como cordero llevado al matadero, así es un cristiano, en medio del mundo. Que la gente cuando vea a un cristiano diga, ¿y usted por qué soporta tanto a esa persona? ¿Por qué aguanta tanto a su marido? ¿Por qué aguanta tanto a su esposa? ¿Por qué aguanta tanto a ese enemigo? ¿Por qué aguanta a su compañero de trabajo? ¿Por qué, mire, no se da cuenta tanto daño que le hace? Como cordero llevado al matadero, como decía, no abría la boca. Si buscamos con la lupa, pocos que crean en el Evangelio y pocos que quieran seguir las pisadas del Maestro. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo mataron, lo quitaron de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Lo metieron con los impíos, lo contaron entre los pecadores. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. A pesar de que no hubo maldad en él, Dios permitió, y así lo quiso, que pasara por ahí, por el sufrimiento, para enseñarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Pero díganme si ese no es el retrato también de la humanidad hoy día. Ese retrato del Jesús sufriente, díganme si no es el mismo retrato de los que han tenido que dejar a Venezuela e irse a otros países. Díganme si no es esto lo que están viviendo los venezolanos que por hambre y miseria del país están yéndose por otros lugares buscando una prosperidad. Dígame que si no es lo mismo que se está viviendo en los países. Dígame si eso que vivió Jesús no es lo que están viviendo cuántos jóvenes, cuántas personas en Venezuela que están en la cárcel injustamente, políticamente condenados, injustamente. Dígame si esos caminantes que van saliendo del país no pasan hambre, no son humillados, no son despreciados, no son considerados como parásitos de la sociedad. Cuando salía gran cantidad de gente de Venezuela, tenía que darle comida, dábamos comida más o menos a 2,000 personas diarias allá en La Pedrera. Y estaba repartiendo comida y llegó uno de los comandantes de la guardia, más o menos amigo mío, y llegué y le dije, oye, por favor, ayúdenme. No me dejan trabajar bien, no me dejan darle comida a la gente, no me dejan llevar a la gente al refugio para darle posada, para ayudar a los que se bañen y que se alivien y que tengan una ayuda. Usted que es comandante, ayúdame. Y adivine qué me dijo el hombre. Me dijo, esos son parásitos de la sociedad que hay que matar, que hay que acabar o que se larguen del país. Nuestro gobierno no permite eso. Y quiere que se larguen todos y ojalá que se mueran. Y usted no tiene por qué ayudarlos. Un comandante de la guardia. Y yo no salía del asombro. Inmediatamente recordaba que Jesús precisamente fue tratado de la misma manera, despreciado. Parecía no ser hombre, humillado, maltratado entre los suyos. Pero eso lo están viviendo miles de venezolanos, millones mejor de venezolanos, aquí en Venezuela y fuera del país. Porque aquí en Venezuela sufren eso y cuando llegan a otro país también están sufriendo porque los explotan, los humillan y los tratan como basura, incluso los están deportando como sea, porque no tienen cabida ni aquí ni allá. Ahora dígame si no es eso lo que estamos viviendo en la Semana Santa. Que los inocentes, que los que tienen, los que quieren el bien, los que quieren prosperar, los que quieren seguir adelante, son despreciados, humillados, maltratados. Pero dígame si no es lo mismo que vivió en el tiempo de Jesús, que los poderosos a los inocentes acusan, encarcelan, matan y se ríen y se burlan y sueltan a Barrabás y siguen matando a Jesús de Nazaret. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Ese retrato lo representa Isaías con Cristo, pero lo representa con los venezolanos que están en otro país y que están sufriendo lo mismo que Cristo. Pero lo representa con los venezolanos que están aquí en el país y que han sido encarcelados, asesinados inocentemente por los poderosos. No ha cambiado nada. Pero el Señor entonces nos invita, a pesar de las dificultades que tengamos que pasar, el Cristo global, el Cristo cuerpo, no el Cristo una sola persona, sino el Cristo millones de venezolanos, sigue sufriendo, a pesar de ser inocente. Sigue siendo despreciado, humillado,
maltratado, encarcelado, asesinado, a pesar de ser inocente. Y los culpables en el poder y ejerciendo y dañando y destruyendo. Y pareciera, entre comillas, que triunfan. Porque su reino es de aquí. Y aquí triunfan. Pero el reino de Cristo no es de aquí. Y cuando le dijeron, tú eres rey, dice, mi reino, sí soy rey, mi reino no es de aquí. San Juan, capítulo 18, versículo 36. Cuando le dicen a Jesús que si Él es rey, Él dice sí es rey. Pero Él no viene a mostrar que Él es rey, claro que sí. Para eso nació, para eso vino al mundo, para ser rey. Pero su reino no es de aquí. ¿Qué dice el 36? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, aquí Jesús nos está mostrando que los poderosos de este mundo no tienen el reino de los cielos, pero sí tienen el reino de la tierra. Y porque tienen los poderes, las fuerzas, armas y son reyes en la tierra, matan a Jesús. Ya no una persona, a Jesús en millones de venezolanos. Mi reino no es de aquí. Y entonces en esta Semana Santa hay una palabra de aliento para los inmigrantes, para los caminantes, para los venezolanos que sufren en la miseria y el hambre a causa de los poderosos. Jesús nos promete un reino. Aquí no, porque aquí no lo vamos a alcanzar. Allá. Exactamente en el momento de tormento, cuando está perdido todo y cuando está a punto de morir, es cuando Jesús piensa que su reino no es de aquí. Para decirle a todos los venezolanos sufrientes que ya pronto moriremos, sea que nos quiten la vida, o sea que nos dé un cáncer o nos atropelle un carro, ya pronto. Pero que si algo debemos tener claro, es que vamos a reinar si creemos en Cristo. Si ofrecemos sus sufrimientos a Él, si lo buscamos, si creemos en su palabra, si caminamos por su sendero, pronto, muy pronto, menos de 100 años, ya estaremos con Él reinando en el cielo. Pero créanlo, que nuestro reino no es de aquí, nuestro reino es de allá. Y entonces Jesús dice, y porque mi reino no es de aquí, Jesús no se defiende. Y porque mi reino no es de aquí, le dice a Pedro, guarda la espada, porque a espada mata, a espada muere. Por eso usted ve que los venezolanos no agarran armas. Porque Jesús nos dice que no es con armas. Que nosotros estamos llamados a vivir desde la fe, desde la humildad y sencillez. Y si tenemos que morir, morimos, pero con la confianza plena de que el reino no es de aquí. Acudiendo a Dios, sufriendo con Él y en Él. ¿Y sigue diciendo la Biblia? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Miren. Jesús trae una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que este mundo no nos pertenece. ¿Cuál es la verdad? Que después de la muerte hay otra vida. ¿Cuál es la verdad? Que después de que nosotros muramos hay un reino que nos espera. Y dice Jesús, yo para eso he nacido. Yo para eso vine al mundo. Para ser testigo de la verdad, bárbaro.
¿Cuánta importancia le da Jesús a la verdad? ¿Cuánta importancia? Pues para eso he venido al mundo. Para eso he nacido. O sea que la verdad tiene gran importancia. ¿Cuál verdad? La verdad que los poderosos no comprenden, que los poderosos no entienden, no conocen. La verdad que si ellos conocieran, buscarían abandonando el poder de aquí, abandonando tantas maldades que se cometen por el abuso de poder. Pero los poderosos reflejados en Pilato, un político, no conoce la verdad. Cuando Jesús dice, yo para eso he venido al mundo, yo para eso nací, para ser testigo de la verdad, un político poderoso llamado Pilato, que representa a todos los políticos del mundo, dijo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Siga. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato, reflejado en los poderosos y en los políticos, no conocen la verdad ni les importa conocerla. Por eso dice, ¿y qué es la verdad? Y salió y se fue. Jesucristo está diciendo que a los políticos, que a los gobernantes, que a los poderosos no les importa un comino la verdad. ¿Cuál verdad? Que para ellos también Dios les tiene preparado un reino. Pero para eso deben convertirse y abandonar los deseos de grandeza, de poder, de riquezas, de tener, porque son tentaciones del diablo, y comenzar a buscar la verdad, la vida eterna, la salvación, la cual hoy yo quisiera que ellos conocieran, y por eso les predico la palabra de Dios, para que no se queden como Pilato sin conocer la verdad, sino que haya alguien que se la predique, alguien que los haga reflexionar, alguien que les diga, hay algo más importante que ser dueños de la tierra, algo más importante que ser poderosos en la tierra, algo más grandioso que tener armas, y es el reino de los cielos. Y cuando Jesús dice, yo para eso he nacido, para eso viene el mundo, para ser testigo de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz, repítalo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Políticos que me escuchan, poderosos del mundo que me escuchan, militares que me escuchan, hombres y mujeres que tienen el poder en la tierra y son los nuevos Pilatos del mundo. Todo el que es de la verdad oye la palabra de Jesús. Y si hoy yo con el corazón en la mano les predico la palabra, es para que ustedes sean de la verdad y escuchen la palabra de Dios y dejen de buscar este mundo, este reino, y comiencen a buscar el reino de los cielos, que también le pertenece a ustedes, pero que lo están perdiendo por buscar poder, por buscar tener riqueza, por querer explotar, robar y humillar a tanta gente. Padre, usted se metió en política. Dios mío santo, estoy leyendo San Juan, capítulo 18, versículo 36 en adelante. ¿Eso es política o es Biblia? Es que yo vine fue a escuchar la palabra de Dios
Y dígame que es Juan capítulo 18, versículo 36 en adelante. ¿No es palabra de Dios? No hay peor sordo que el que no quiera oír. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo solamente soy un instrumento de Dios, un sacerdote de Dios Altísimo, que deseo que los gobernantes también se salven y lleguen al cielo. Que los poderosos del mundo también tengan una conversión en esta Semana Santa y alcancen el reino de los cielos. Que también puedan decir, mi reino no es de este mundo. Quiero reinar con Cristo. Quiero gozar la vida eterna. ¿Se imaginan ustedes que todos buscáramos a Cristo, que es la verdad, y buscáramos alcanzar el cielo? ¿Cómo sería maravilloso que todos buscáramos la salvación? Pero precisamente por no buscar la salvación, precisamente estamos como estamos. No me tomen a mal. Solamente vean el deseo que tengo de que el mundo conozca la palabra de Dios. Que mediten, que reflexionen, que sean capaces de descubrir qué dice Cristo. Pero así como los políticos tienen que buscar el reino de Dios, ustedes y yo también. Porque el que es de la verdad escucha mi voz, dice el Señor. Y usted y yo estamos escuchando su voz, su palabra.